Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de electricidad en BT. Hoy vamos a ver lo que son la línea general de alimentación y las derivaciones individuales. La línea general de alimentación, LGA, es la que enlaza la CGP, o sea, la Caja General de Protección, con la centralización de contadores. Desde la LGA pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. En edificios que disponen de contadores centralizados por plantas, la LGA se canaliza por el hueco de escalera o patinillos. Las cajas presentables de derivación se instalan en las entradas de las viviendas. De ellas parten las derivaciones individuales que enlazan con el contador de cada abonado. En el vídeo anterior vimos que lo que son las líneas de enlace mueren donde sería la Caja General de Protección, donde están los fusibles y el neutro seccionable. A partir de aquí, lo que es la LGA parte desde la Caja General de Protección a los contadores. Esta línea sigue siendo parte, dijéramos, de la distribuidora o compañía eléctrica. Si la centralización de contadores está en una planta baja o en un local, la LGA une la CGP con el principio de esta centralización. La LGA está constituida por los siguientes elementos: conductores aislados en el interior de tubos empotrados, conductores aislados en el interior de tubos enterrados, conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial, conductores aislados en interior de conductos cerrados de obra, proyectados y construidos al efecto, conductores aislados en el interior de canales protectores cuya tapa solo puede abrirse con la ayuda de un útil, y canalizaciones eléctricas prefabricadas que tienen que cumplir la norma UNE en 60.339-2. En cualquier caso, las canalizaciones incluirán el conductor de protección o toma de tierra. Instalación de la LGA. El trazado de la LGA debe ser lo más corto o rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Cuando se montan en interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a instalar es la que indica en la tabla 3.20. Cuando la LGA discurre verticalmente, en columna montante o patinillo, su trazado se desarrolla en conducto de fábrica empotrado o adosado al hueco de escalera por lugares de uso común. Este conducto debe ser registrable y precintable en cada planta y se establecerán cortafuegos para, como mínimo, cada 3 plantas, y sus paredes deben tener una resistencia al fuego de RF-120. Las dimensiones mínimas serán de 30 por 30 centímetros y su uso será exclusivamente para alojar la LGA y el conductor de protección. Comentaros que la LGA parte de la Caja General de Protección, que la Caja General de Protección bien es la primera protección que hay, que parte, dijéramos, de la acometida para un edificio de viviendas o un grupo de casas, o bien en el caso de la CPM para una casa unifamiliar o un adosado, donde la CPM ya lleva incluida la CGP, o sea, la Caja General de Protección, los fusibles con el medidor, es decir, el contador. Cables de la LGA. La sección mínima será de 10 milímetros cuadrados en cobre, ya que tiene mejor conductividad, o 16 milímetros cuadrados en aluminio. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta tanto la máxima caída de tensión permitida como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión máxima permitida será para la LGA destinadas a contadores totalmente centralizados igual a 0,5% y centralizadores parciales de contadores 1%. Para la sección del conductor neutro no se admite una sección inferior al 50% de la correspondiente al conductor de fase, aunque se recomienda que sea de igual sección. Cálculo de caídas de tensión. Para determinar reglamentariamente la sección de un cable, es preciso calcular la sección mínima normalizada en función de 3 criterios. Criterio 1. Criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento. La temperatura del cable a plena carga y en régimen permanente no debe superar la temperatura máxima asignada para el aislamiento del cable. Suele ser de 70 grados para cables de aislamiento termoplástico y de 90 grados para cables de aislamiento termoestable. Criterio número 2. Criterio de la caída de tensión.
La circulación de corriente por los conductores ocasiona una pérdida de potencial transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en origen y extremo de la canalización. Esta tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y criterio número 3. Criterio de intensidad de cortocircuito. La temperatura que pueda alcanzar el cable en cortocircuito o sobreintensidad de corta duración no debe superar la temperatura máxima admisible de corta duración, alrededor de menos de 5 segundos. Esta temperatura suele ser de 160 grados en cables de aislamiento termoplástico y de 250 grados en cables de aislamiento termostable. Derivaciones individuales. Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA o línea general de alimentación, suministra electricidad a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, conjuntos de medida o contadores y dispositivos generales de mando y protección. Como os decía anteriormente, en la caja general de protección están los fusibles y el neutro seccionable, pero en este caso, cuando ya llegamos a lo que es la sala de contadores, suelen tener un embarrado de cobre, que desde ahí parten las derivaciones individuales a cada usuario, pasando por el contador, pero entre el embarrado y el contador siempre se pone un fusible de seguridad que suele ser de tipo botella o diacet, y a partir de los contadores ya empiezan lo que es el tendido directamente a cada uno de los abonados correspondiente al contador. Las derivaciones individuales estarán construidas por conductores aislados en el interior de tubos empotrados, conductores aislados en el interior de tubos enterrados, conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial, conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se puedan abrir con la ayuda de un útil, canalizaciones eléctricas prefabricadas según UNE-EN 6439-2 y canalizaciones aisladas en el interior de conductores cerrados de obra, proyectados y construidos al efecto. Cada derivación individual será independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. Instalación de una derivación individual. Los tubos y canales proyectados tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores instalados en un 100% y los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 milímetros. En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 metros cuadrados. Cuando la derivación individual discurra verticalmente, se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF-120. RF-120 significa que resiste 120 minutos al fuego. La altura mínima de las tapas de registro serán de 30 centímetros y su anchura igual a la canaladura. Su parte superior quedará instalada como mínimo a 20 centímetros del techo. Cables de las derivaciones individuales. El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias, llevando cada línea su correspondiente neutro y conductor de protección o tierra. No se admitirá el empleo de neutro común ni de conductor de protección común para distintos suministros. Es decir, cada domicilio o cada línea tiene que llevar su neutro y su tierra y no se pueden compartir o unir de otro domicilio. O sea, no se pueden mezclar neutro y tierra. Cada uno tiene que ser el suyo. Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio aislados y normalmente unipolares, con nivel de aislamiento de 450/750 voltios. Para el caso de multiconductores o para derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento será de 0,6/1 kilovoltio. La sección mínima será de 6 milímetros cuadrados para cables polares neutro y protección y 15 milímetros cuadrados para hilo de mando, que será de color rojo. Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta, primero, la demanda prevista por cada usuario en función del grado de electrificación, básica o elevada, y también a efectos de las intensidades admisibles por cada sección. Y segundo, la caída de tensión máxima admisible será
Para contadores concentrados en más de un lugar, igual a 0,5%. Para contadores totalmente concentrados será de un 1%. Y para derivaciones en suministro para un único usuario, sin LGA, sería de 1,5%. Ese sería el caso de una vivienda unifamiliar. Bien, y ahora veremos algo sobre historia de la electricidad. Nos iremos hasta el siglo XVII y veremos a ver qué sabemos acerca de William Gilbert y su obra de Magnete en el año 1600. La revolución científica que se venía produciendo desde Copérnico en la astronomía y Galileo en la física no va a encontrar aplicaciones muy tempranas al campo de la electricidad, limitándose la actividad de sus pocos autores que tratan sobre ella a la recopilación baconiana de datos experimentales que por el momento no alcanzan a inducir modelos explicativos. También en la era de la electricidad se produjeron grandes cambios importantes. Gilbert, materiales eléctricos y materiales aneléctricos, año 1600. El científico inglés William Gilbert, año nacimiento 1544 y muerte 1603, publicó en 1600 su libro De Magnete, en donde utiliza la palabra latina electricus, derivada del griego electrón, que significa ámbar, para describir los fenómenos descubiertos por los griegos. Previamente, el italiano Gerolamo Cardano había ya distinguido, quizá por primera vez, entre las fuerzas magnéticas y las eléctricas, en su obra De Subtilitate, en 1550. Gilbert estableció las diferencias entre ambos fenómenos a raíz de que la reina Isabel I de Inglaterra le ordenará estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, consiguiendo con este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y el magnetismo. A través de sus experiencias clasificó los materiales en eléctricos, conductores, y aneléctricos, aislantes, e ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Estudió la inclinación de una aguja magnética, concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán. El Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. Bien, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo.